¿cuáles son esos alimentos o esos nutrientes necesarios que no deben faltar en la tercera edad? Todos los grupos de alimentos tienen que estar. Todos. Hasta la hidratación, por más que no tengan sed. O sea, ya hablamos de lo que es el gráfico nutricional. Bien, ya después vamos a estar compartiendo en las redes cuál es el gráfico, pero no tienen que faltar ni los lácteos, ni los grupos de cereales, ni las proteínas, ni las grasas saludables. O sea, tienen que estar todos los alimentos. Convengamos que una alimentación saludable, como dijimos la primera vez que nos juntamos acá, tiene que ser equilibrada, completa, variada y adecuada a cada paciente. ¿Por qué adecuada? Porque tiene que ser a gustos y preferencias del paciente. Bien, por eso nosotros, la mayoría de los profesionales, los nutricionistas, nos basamos en esa ley de Escudero, que es la ley de adecuación. Siempre va a cada paciente. Entonces, es fundamental que abarque todos los nutrientes. ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia. Empezamos en un retroceso. Empezamos a perder masa muscular, empieza a disminuir el metabolismo, empieza a perder, la persona adulta mayor empieza a perder el apetito, el gusto, empieza a haber más dificultades en la masticación a la hora de digerir los alimentos. Entonces hay un montón de cosas, empiezan a haber patologías que necesitan obviamente cuidados especiales. Entonces por eso es importante la alimentación y los grupos de alimentos. Hay nutrientes críticos, ¿sí?, que debemos prestar atención y que no deben faltar en ese plato. Bien, fundamentalmente las proteínas. Como estuvimos hablando hace un rato, ¿cuáles son las proteínas? Bueno, vamos a repetirlo. Sí. El público se renueva también, capaz que los que se perdieron la primera parte. Tenemos proteínas animales, ¿sí?, que conocemos todos, el huevo, el pollo, el pescado, las carnes. También encontramos en proteínas de origen vegetal, lo que es el garbanzo, las lentejas, frutos secos, hojas verdes. O sea, variedad de alimentos hay. Sí o sí las necesitamos para tener fuerza, músculo, ¿sí?, un sostén, porque es necesario. Empezamos a perder músculo, empezamos a degradarnos. Entonces necesitamos estar fuertes para enfrentar cualquier, no sé, me caí, estoy un poco más fuerte. No sé, una patología, me voy a una cirugía. La falta de calcio, bueno, también eso es otro por el tema de los huesos, ¿no? Las quebraduras. La vitamina D, sí o sí para la formación de los huesos, el hierro por la anemia, la vitamina B12 para evitar. Vieron que la mayoría tienen fatiga, tienen la B12. Por lo general, el adulto mayor tiene tendencia a anemias, a la falta de vitamina B12. ¿Vitamina D? ¿Vitamina D? Sí, también. ¿Qué es la vitamina D para contarle a la gente? Sí o sí ayuda a la absorción del calcio. Sí o sí tiene bien. que estar. Tiene que Yo el estar. otro día estaba justamente... Y la vitamina D es amplia, la mayoría la tiene baja. Dependía de la alimentación, la absorción de determinados medicamentos. Decía que en este momento no recuerdo puntualmente cuál era, pero por ejemplo, una naranja consumiendo la pastilla para la tiroide, Sí. ayudaba a la absorción más rápida de la medicación, de la droga. Sí. O sea, así como en determinados... Sí, por eso es importante medicación. Por eso incluir es importante, todos los grupos de alimentos. Claro. Así como, por ejemplo, la vitamina D, al ser una vitamina liposoluble, sí o sí yo necesito un alimento que sea graso, por ejemplo, no sé, una cucharadita de aceite en las comidas, eso también me va a ayudar a facilitar la absorción de la vitamina D que yo esté consumiendo. Entonces, que estén todos los grupos de alimentos en el plato, mejor aún todavía. Aparte, le damos vitaminas y minerales al cuerpo naturales que vienen del alimento. Entonces, es necesario. Bueno. Y también está lo que son las grasas, sí o sí tienen que estar, y los alimentos antioxidantes, como por ejemplo, no sé, los frutos rojos, el tomate. ¿Pero para qué? Para ayudarnos al corazón, a la memoria, al sistema inmunológico. Entonces, es importante. Bueno, y también hay una cuestión que vos hablaste del tema de la importancia de estar bien hidratados. Sabemos que en los extremos de la vida la deshidratación se da con mayor frecuencia, tanto en los niños, en los bebés, como en los adultos mayores o en la tercera edad. Sí. Y también es como que se pierde un poco con el paso del tiempo esa sensación de sed, ¿no? De sed. Y por más que no tengamos sed, hay que tomar agua. Claro. Pero nos pasa a todos igual, ¿eh? No quiere decir que esto únicamente sea para el adulto mayor. No, pero en la gente grande por ahí... La gente grande sí, ya de por sí ya pierde hasta el gusto, ese contacto de la vista, de que le atraiga el alimento. Ya empiezan a... Capaz que antes le gustaba más lo dulce, ahora tiran más para lo salado. Empiezan a perder esa sensibilidad. Pero por más que no tengan sed, hay que tomar agua. Hay que estar hidratados. Sí o sí, todos.
Todos Sí, claro. es clave, porque después viste que estás cansado, te duele la cabeza. No, pero también Entonces, las deshidrataciones. Aparte, y otra de las cosas, observar el color de orina, Eso te iba ya a te decir. das cuenta. Ya te das La cuenta. deshidratación te puede traer un serio problema después en Tal cual, riñones. en riñones. Que en el adulto mayor es muy común. Entran al hospital con una deshidratación y Sí. después, hay personas Con que terminan complicaciones. falleciendo porque se les genera una complicación. Tal cual. Por eso es importante y nadie le da importancia. Claro, Te hablo porque a es toda la agua. población en general. Es Es agua. agua, pero cuesta. Pónganse en alarmas. Viste, Claro. como que te cuesta decir, bueno, a ver, una alarma. O ponerte botellitas que te atraigan. Sí. Decir, esta es mi botella favorita. Bueno, tenerla ahí a mano. O decir, listo, la tengo una en la cocina, o una, no sé, en el lugar que más esté. Sí, sí. Viste que la gente nos fue dejando mensajitos en la cajita que yo puse de Sí. preguntas en las historias de Conexión Sí. Mujer. Bueno, nos preguntaba una Sí, que señora, nos preguntan. Sí. adultos que requieren, por ejemplo, alimentación especial. No sé, gente que no puede comer alimentos con sal o determinado tipo de alimentación, que muchas veces nada de azúcar, eso también es Sí. válido. Ujú. Pero hay alimentos que constipan también y otros que al adulto mayor le provoca diarreas. Sí. Entonces, ¿cuáles son los alimentos, aquellos que necesitan una alimentación especial, que pueden comer y que no les generan ni constipación ni una diarrea? Porque es como que O sea, nos que vamos a los dos equilibrarían. extremos. ¿Qué es lo recomendable? Vamos a hablar con el respecto a la sal. Si nosotros tenemos un exceso de consumo de sal, ¿a qué me va a derivar? A una hipertensión, a sobrecargar la función renal. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta con el consumo de la sal. No se quita del todo, siempre va a depender también de la patología previa, ¿no? Pero es moderar, saber manejar las cantidades. Entonces, una de las pautas que nosotros le damos al paciente es, bueno, si puede consumir la sal, moderarla en una cucharadita tipo café. O poner acá en los dedos, en las yemas, un poquito. La mayoría agarra el salero y sin probar la comida le echa sal. ¿Y qué pasa? Ellos, cuando más adultos son en edades, más pierden el sabor. Entonces no sienten, porque lo he visto también hasta con mi abuela, te dice, no tiene nada de sal. Sí, tiene sal, pero no sienten y le echan. Entonces, por ahí, otra de las estrategias es potenciar con alimentos, o condimentos, quiero decir, aromáticos. Ponerle a las comidas más, por ejemplo, no sé, romero, pimienta, cúrcuma, orégano. Cuanto más sabor en condimentos tienen, menos consumo de sal. Otra de las cosas es las preparaciones, las formas de cocción. Si lo hacemos a la parrillita o lo hacemos a la sartén, vieron que les queda ese juguito rico. Bueno, eso le realza un poquito el sabor y no tienen que ponerle tanta cantidad de sal. El sodio oculto, que están en los ultraprocesados. Claro. Entonces, la mayoría es un chisito, una papita, los enlatados, jugos, no sé, todo lo que Claro, hay. eso quizás es más peligroso Más que ponerle un peligroso que- poquito de sal en el plato. Tal cual. El tema del azúcar. Eso te iba a Nos decir. queda el azúcar. Sí, O sea, exceso de azúcar igual a... diabetes. Exacto. Elevamos la glucemia en sangre y no nos damos cuenta. Esto continúa, se hace crónico, no nos damos cuenta porque es silenciosa la diabetes. Entonces ahí empieza con una resistencia a la insulina, después empieza diabetes tipo 2. También aumentan los triglicéridos cuando tenemos un exceso de azúcares Y simples. te das cuenta de un análisis cuando te hacen. O directamente le viene una claro. hipoglucemia de la nada, Claro, que te desmayás. que o te desmayás y no sabes qué por pasó y te dicen, no, tenés diabetes. Y ahí te enteras. Claro. Ese es el tema. Y después, en la tercera edad siempre hay muchos problemas con respecto al tema de las quebraduras, fisuras, de los huesos me refiero, o las osteosporosis, artritis, artrosis y eso. El calcio, ¿leche sí o leche no? Leche es buena. Como nutricionista, depende ¿la de la recomendás? medida. Yo, por ejemplo, capaz que, no sé, depende del objetivo de cada uno. Yo no te puedo venir a decir que no consuma leche. Bueno, Leche pero es real esto de que la demonizan a la sí, leche. todo, igual que los hidratos. Todo el mundo, no, los hidratos no porque me engordan. O sea, estamos todos en la misma. Siempre variamos ahí, en esa misma, lo que va en las redes sociales. Pero leche se puede tomar. Siempre preferentemente descremada, que es lo que nos dice la guía alimentaria para la población argentina. O sea, si ustedes lo buscan por internet, están ahí todos los grupos de alimentos y cuáles son las porciones diarias que deberíamos consumir. Ahora, tenés un problema con, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, bueno, me voy para la deslactosada. Puedes tomar yogur, puedes tomar queso. Cuanto más lácteos tomes, mejor. Pero Bien. eso te da cantidad de calcio. El calcio está en todos los grupos de alimentos. Igual hay Separa. calcio vegetal también. Por eso. O sea, todos los grupos de alimentos son Son bienvenidos, válidos. son válidos.
Cuanto más tengamos más colorido el plato, mejor, y atraemos más Y a partir de al adulto mayor que le cuesta. al adulto mayor, todo lo que le puede llegar a faltar, como el calcio, el hierro, ¿hay alguna manera de poder? O tiene que suplementarse, ¿eso Claro. apuntás? No, igual eso primero hay que ver el laboratorio, sí, hay No, que ver pero el análisis perfecto. clínico para ver si es necesario. Pero si no se cubre con los alimentos, sí. Ahora bien, también están ahí los factores externos que nosotros le decimos, que está el problema del socioeconómico hoy en día. Entonces, a ver, ¿puede llegar a complementar todo lo que nosotros queremos? Entonces, hay herramientas para trabajar, ahí hay educación alimentaria, hay un montón de cosas que se pueden hacer con el adulto mayor dependiendo del recurso económico que tenga. Sabiendo que las personas que pasan tienen un sueldo tan chiquito. Bueno, eso es lo que yo te iba a que decir. eligen, yo los veo en el súper, van y dicen una frutita. Y no llegan a Bueno, complementar. eso es lo que yo apuntaba. Mm. O sea, sin meternos en el plano político, Pero pero sí. hay una realidad. El sector más vulnerable de la población es el jubilado. Tal El cual. jubilado, que es el que peor la está pasando históricamente en todos los gobiernos. Sí. No digo ni de este ni del anterior, en todos. Porque siempre es como que se corta el hilo por lo más fino. Entonces, ¿cómo hace con el magro sueldo que cobra un jubilado Ay, sí, ¿viste? para estar bien nutrido, bien alimentado? Se trabaja muchísimo. O come o se compra los remedios. Claro, por eso, ese está, como que también es el que tiene que vivir. Y no solamente eso, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar. Entonces es como que se priva, elige lo más barato en vez de elegir calidad. Sí, o se van a, tiene a que la, privar. se van a la cama Y van con un a mate lo cocido. primordial. Un mate lo no, dejan te dice, me hacer, voy con un mate claro, cocido, mate una cocido. galletita porque no me alcanza y prefiero. Y reducen. Si bien hoy en día hay lugares, hay centros en los que les brindan cajas alimentarias para la gente que le falte un poquito más, leche, pero ya no se ve tanto como antes tampoco.